Buenos días, hermanos. Está un poco frío, pero con la palabra nos vamos a poner más calientitos. Bienvenidos a la casa de Dios. Hoy me tocó a mí compartir un devocional y básicamente es algo que nos puede ayudar para lo que estamos pasando actualmente. Está en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y en esta carta, pues, básicamente le dice dos cosas. Le pide dos cosas muy importantes que yo creo que nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Dice, prepárate y enfócate. Y para hacer un resumen, el pastor nos pidió hace mucho que leyéramos las cartas de Timoteo para nuestro crecimiento espiritual. Yo recuerdo que hay básicamente 8 secciones en la segunda carta que le manda el apóstol Pablo a Timoteo. Primero lo saluda, después básicamente lo que le dice, le da un poco de su testimonio personal. Le pide también que sea un buen soldado de Cristo. Y también le dice que le explica el carácter de los hombres en los postreros días. Y eso es básicamente lo que se trata este devocional. En la siguiente sección le pide que predique la palabra. Le da instrucciones personales y después, al final, le envía saludos y lo bendice. Eso es básicamente la segunda carta. Pero el devocional de hoy va a ser básicamente en el capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2. Si lo tiene a la mano, están muy pequeños. Básicamente en el primero Timoteo le dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Está en el capítulo 3, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Otras traducciones, como la Reina Valera, dice tiempos peligrosos o días peligrosos. Cuando el apóstol Pablo escribió acerca de los últimos días, de los tiempos difíciles, básicamente estaba hablando de los tiempos en los cuales ahorita estamos viviendo nosotros mismos. Estos tiempos, como lo podemos ver casi todos los días, no hay situaciones en las cuales nosotros no veamos el tipo de cosas que están sucediendo. Básicamente en la manera que nos portamos o que se portan nuestros hijos. La palabra difícil proviene de un término que se usaba para describir un animal salvaje, peligroso, o para describir también una barca que se encontraba en una tormenta dentro de un huracán, por ejemplo. Y también seguir bien a Jesús implica navegar a través de las relaciones en las cuales nosotros día con día nos relacionamos. Vamos a ver que los caracteres de la gente ya no son los mismos. Son un poquito más enfocados a las situaciones actuales por las cuales estamos viviendo. Cuando nosotros navegamos y nos relacionamos con diferentes personas en nuestra vida cotidiana, la palabra de Dios no nos garantiza que esto va a ser algo cómodo o que van a ser circunstancias las cuales no garantizan comodidad. Estas fueron palabras muy bien escogidas por el apóstol Pablo cuando hablaba con Timoteo. Básicamente era importante que equipara a Timoteo para el mundo real, así como nosotros cuando le damos clase a nuestros jóvenes tenemos que equiparlos para las situaciones que ellos se enfrentan, no nada más aquí en sus casas, sino también en la escuela. Hay un problema grande en Estados Unidos, el cual la educación básicamente es una doctrina que si no hubiera pasado lo que hubiera pasado con el COVID, nunca nos hubiéramos dado cuenta de lo que nuestros niños están aprendiendo en la escuela. Eso es bien importante que nosotros entendamos eso. Es una escritura llena de desafíos, llenos de acción, altibajos, relaciones reales con conflictos y sanación y circunstancias reales, algunas buenas y otras malas. No es solo nuestro trabajo como hombres navegar por estas experiencias, sino también nuestro llamado a equipar a otros para que hagan lo mismo. Pablo estaba escribiendo desde un calabozo. Recuerdan que él estuvo encarcelado en Roma mucho tiempo.
Aun sin embargo, él desde Roma se escribía, y esta carta la escribió dentro de un calabozo. Y es una muy buena palabra para nosotros como seguidores de Cristo, para que usemos nuestras experiencias de vida para preparar y equipar a los que nos rodean. Esa es básicamente la primera parte del devocional. Prepárate, Timoteo, por esto. Así como el pastor Toño una vez nos dice, la palabra de Dios nos dice qué hacer, pero a veces tenemos que entender cómo hacerlas. Y es básicamente el proceso que utilizó Timoteo en esta palabra. Porque en la segunda parte del devocional es enfócate. ¿Y por qué? Y el enfocarse le estaba básicamente diciendo en el capítulo 3, versículo 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Y si le sigues en el versículo 3, 4, 5, 6, básicamente se extiende más. Pero para propósitos de este devocional voy a usar nada más el versículo número 2, porque es suficiente para entender el tipo de gente en el cual nosotros nos estamos desarrollando y en el cual nuestros hijos están creciendo. Y voy a empezar con algo que es bien importante para la mayoría de todos nosotros, pero es algo también bien peligroso si nos enamoramos de él. El dinero hace que el mundo gire, como dice un viejo refrán, ¿verdad? Si bien es cierto que se necesita dinero para satisfacer nuestras necesidades básicas, la Biblia nos advierte en 1 de Timoteo 6:10, el amor al dinero es el primer paso hacia todo tipo de pecado. Casi todos lo conocemos, casi todos lo sabemos, aun sin embargo es bien difícil, porque el enemigo utiliza el dinero para sus propósitos también. Este es un deseo natural, ya que no hay nada malo con el dinero. Sin embargo, los problemas empiezan a surgir cuando nos centramos en el dinero en sí y no en el bien que podemos hacer con él. Después de todo, el dinero está destinado a servirnos y nosotros servimos al Señor. Mi pregunta para ustedes es la siguiente: ¿cuáles son algunas formas en que puedo reenfocar mis prioridades para asegurarme de que el amor por el dinero no haya atrapado mi corazón? Muchos de nosotros que hemos sido bendecidos y no nos preocupamos por el dinero, llegamos a la conclusión alguna vez en tus tiempos de meditación que parte de nuestra responsabilidad, si vamos a Hechos 2:42, tenemos que compartir lo que tenemos. Tenemos que enfocarnos en la gente que tiene necesidad. Hay gente que anoche no durmió calientito como nosotros, con un buen calentador, con un termostato que tú puedes dirigir a qué temperatura quieres dormir. Hasta nuestros perros a veces duermen cómodamente, pero hay gente que no tiene una cobija, una colcha con que dormir, y nosotros tenemos 5, 6, 7 u 8 en el closet. Eso es hora que debemos de empezar a veces, que hay que sacar 3 colchas y quedarnos con 5 y compartirlas con aquellas personas que probablemente no tienen con qué cobijarse. Lo mismo es con el dinero. El dinero solamente sirve para comprar cosas. Una vez que compras todo lo que tienes, pues tienes que pensar en los demás. Si Dios nos pide que debemos de amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo, ¿por qué no empezar en nuestra iglesia? Si sabemos que alguien está necesitado de dinero, tenemos que esforzarnos un poquito más, porque en realidad hay algunos de nosotros que estamos bien bendecidos y tenemos que pensar en nuestro prójimo. Hemos tenido aquí situaciones en las cuales hermanos no tienen trabajo, ni el esposo ni la esposa, y pues
hemos iniciado campañas para ayudarles, sin embargo ha caído en oídos sordos. Se los digo porque ha sucedido. En algunos casos hemos participado, pero tenemos que ser bastante consistentes. Tenemos que entender, identificar, saber, sin que nadie nos diga. Si Dios nos dice que no te fijes lo que tu mano derecha hace cuando tú le das a alguien algo, tenemos que practicarlo. No tenemos que ponerlo en Facebook, ¿verdad? Simplemente tenemos que ayudar a las personas que son necesitadas. Básicamente, este es un devocional para prepararnos y enfocarnos. Prepararnos con el regalo que nos dio nuestro Señor. Hay dos regalos bien importantes: nuestra salvación y la palabra. Y aquí, en este lugar, en esta iglesia pequeña, se nos enseña bastante la palabra. Aquí, si no aprendemos, es porque hay algo mal con nuestros oídos o con nuestro corazón. Porque en realidad, si tú haces un resumen de lo que has aprendido en los últimos 5 o 6 años, tú ya puedes predicarle a quien necesite oír de la palabra de Dios. Todo lo que tienes que hacer es ir a tu casa, repasar el mensaje, sacar algunos puntos básicos los cuales tú puedes considerar importantes para tus hijos, para tu vecino o para la gente que te rodea. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, no nada más del pastor, ¿verdad? Y esa es la intención básicamente de este devocional esta mañana: cómo prepararnos y cómo enfocarnos en las necesidades, en los caracteres actuales de la gente, para poder utilizar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, para poder llegarles con la palabra. Porque la palabra sabemos que es como una espada, llega hasta el tuétano, ¿verdad? Tenemos que ser creativos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento para poder compartir la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, danos la sabiduría para ver oportunidades cuando en nuestra jornada puede equipar a otros para el suyo, Padre. Danos el coraje para enfrentar las tormentas de la vida y mostrarles a nuestros amigos y familiares cómo confiar en ti en medio de ellas. Dios eterno, ayúdanos a tener una vida bíblica del dinero y a ver las riquezas que nos han provisto como una bendición. Y ayúdanos, Padre, para que podamos usar tus bendiciones para bendecir a otros. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Gracias.